Bien, entonces hoy continuamos con el estudio de Marco, ¿cierto? Y la anterior semana pues habíamos visto apenas un par de versículos, que básicamente fue el uno y el 2, ¿no es cierto? Pero creo que fue bueno como para plantear de nuevo la perspectiva eh, que estamos, que digamos, que quisiera proponer, si me permiten, digamos así, respecto de este capítulo 13. ¿Por qué? Porque al igual que el famoso Evangelio de Mateo en el capítulo 23, que se le suele titular Señales antes del fin y todo lo demás, tiene un montón de posibles interpretaciones. Entonces, para no, digamos, caer, por así decirlo, no porque esté mal ni nada, sino solamente como para ir refinando algunas cosas, ir ajustando otras, vale la pena que tengamos en mente cómo es el contexto general. Y lo que les decía es que este pasaje es como un sanduchito entre todo el ministerio como tal del Señor, ¿no es cierto? Con estas últimas semanas de prueba, de estos últimos días de que he tenido sus diálogos, sus debates con estos grupos, todo lo demás, y ya como tal los días previos o los momentos, si se quiere, previos a la muerte, crucifixión y resurrección del Señor. Entonces, este capítulo se encuentra ahí. Y como les había comentado la anterior semana, y es muy conocido por todos, este pasaje es por demás interpretado, reinterpretado, y como les digo, como les decía la anterior semana, libros se han escrito y se seguirán escribiendo al respecto digamos, no sé, pues, digamos, por el mensaje que tiene, ¿sí? Por el mensaje que tiene, por todo digamos, el condumio que parece tener. Sí, ahora bien, sin restarle, digamos, importancia, digamos, a este pasaje, lo que quisiera la perspectiva que quisiera que adoptemos, con la que sería bueno, digamos, leer este y otros pasajes, es no con una perspectiva de susto, de miedo, digamos, en el sentido con el que normalmente se suelen leer este tipo de palabras, como que o sea, uno parte del no sé qué mismo será, ¿ya? O bien se parte a veces desde una perspectiva de esto en realidad es complicado y yo a lo mucho puedo leer y entender lo que entiendo y ya está. Entonces, lo que quisiera más bien es que lo hagamos con una perspectiva de hermanos que tenemos ya varios años y que podemos estar ya en capacidad, digamos, tranquilamente de leer este pasaje y otros con cierta, sí, digamos, dificultad, como cualquier otro, pero no de una manera imposible, de una manera neófita, digamos, y tampoco que nos vamos a creer el cuento. ¿Ya? Entonces, afrontarlo desde una perspectiva madura, y eso significa preguntarse siempre qué es lo que nos quiere decir aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y desde ya lo que habíamos visto la anterior semana también, como para recapitular completamente, es que una forma de no leer todo lo que vamos a leer, es como que si fuera una agenda, ¿ya? Entonces, cualquier profecía, si ustedes quieren, cualquier palabra que cualquier profeta o etcétera, siervo del Señor haya escrito respecto de eventos que parecieran tener con el futuro, alguna cosa así, no son una agenda. Y más bien siempre tienen una buena carga, digamos, un buen bagaje de un lenguaje propio de la palabra que suele estar ahí encriptado, digamos, lo que suele ser ahí referenciado, que es lo que va a dar la luz para entender de mayor facilidad algunos otros temas, ¿ya? Y que por lo general, precisamente esos términos que son los que no sé, que digamos que están encriptados, que son los que deberían detonar un montón de cosas, ¿ya? Esos son los que terminan a veces por malinterpretarse, bueno, son los que finalmente ponen a veces hasta trabas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si vamos a leer? No sé cuánto alcancemos hoy, la verdad, pero alcancemos lo que Dios permite, ¿sí? Una vez más, la idea es afrontar o enfrentarnos de estos pasajes con todo lo que ya, con toda la experiencia que el Señor nos ha dado. O sea, que digamos, debería correr un poco más. Sí, entonces fíjense, vamos así. Entonces, la primera parte que quisiera que leamos está en Marcos 13, del 3 al 8, ¿ya? Y vamos a leer. Y dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacob y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuál serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiendo les comenzó a decir, miren que nadie les engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Ok? Hasta ahí. Bueno, después viene el tema de que hubo un contraste, pero hasta ahí. Vamos hasta ahí. Ahora, esto, como les digo, si nosotros lo leyéramos hoy, si nosotros lo leemos hoy, sin tomar en cuenta lo que dijimos hace un momento, ¿ya? Cualquiera de nosotros nos comenzaríamos a alarmar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si es que yo les leo esto sin ningún contexto y lo leemos hoy con la perspectiva de hoy, ¿cuánto estamos? Hoy, 24 de mayo del 2024, en Quito, Ecuador, a las 8 y piquito de la noche, ¿no es cierto? Si lo leo hoy así y leo, sí, tal cual, y digo, pero cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se turben porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrán hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Si yo leo esto así, hoy, ahorita, y lo leo en cualquier parte del mundo, si yo me voy a la China, ahorita, y leo esto, si me voy a Afganistán y leo esto, si me voy a Ucrania y leo esto, o si me voy a Estados Unidos y leo esto, o me voy a cualquier parte ahorita del mundo y leo esto, ¿va a tener sentido o no va a tener sentido? ¿Sí o no? Va a decir sí, y lo que va a terminar diciendo es, pero clarito está. Rumores de guerras y rumores de guerras, ahí están las de Ucrania, las de no sé qué, las de aquí, que el Medio Oriente, que el mismo Israel, que no sé qué, que no sé cuánto, un montón de cosas. ¿Ya? Y si es que seguimos haciendo una especie de checklist, fíjense, entonces diríamos, guerras y rumores de guerras, check. Si fuera por hacerle una agenda, lo cual no es. Pero si fuera, fíjense cómo está construido como para confundir al que no sabe. Es decir, a cualquier neófito, cualquier persona totalmente, digamos, ajena a la palabra, va a hacer esto, ¿no? Rumores y guerras y rumores de guerras, check, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Nación contra nación, check. ¿No es cierto? Reino contra reino, check. Terremotos de muchos lugares. Hoy nomás, o ahora en la madrugada, hubo aquí nomás uno frente a las costas de Manabí. ¿Ya? Si fuera así, por eso les digo, si yo le leo hoy, check. ¿No es cierto? ¿Y qué más dice? Hambres. ¿Ya? Check. ¿No es cierto? Y alborotos o tumultos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué diría yo? Check. Y después leo, principios de dolores son estos, diría alguna especie de, parece que sí, estamos viendo los principios de dolores. Check. ¿No es cierto? Ahora, cómo se ha solido entender esto? Esto, y aquí quisiera que me presten mucha atención, normalmente se lee desde una perspectiva cual si fuera una agenda, un itinerario. Es decir, como que se tuviera que hacer esta lectura que acabamos de hacer ahorita. Hambres, check. Terremotos, check. ¿No es cierto? Listo. Guerras, check. Nación contra nación, check. O sea, y ya está. Entonces, cuando se van, como que si pareciera, como que si la tarea fuera hacer un checklist, una lista de verificación y poner el visto o tacharle lo que ya apareció, como para esperar lo que sí y no, o más dicho, sí, pero no. ¿Cuál es la cuestión? Y esa es la reflexión que yo les quería hacer. Fíjense que esta frase, digamos, este discurso del Señor, esta enseñanza del Señor que está en privado y que además está viendo frente, o sea, está con perspectiva del templo, ya, que es muy importante, es atemporal. Es atemporal y, digamos, es atemporal para el que no entiende. Es atemporal para el que no ha comprendido las cosas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo leo esto hoy, lo leo mañana, o lo leo hace 5 años, o hace 10 años, o lo leo en el momento en el que el Señor Jesús está hablando estas cosas, o lo leo cuando se escribió el libro de Marcos en el 60, 70 después de Cristo, ¿tiene o no tiene sentido? Claro, si yo lo leo hace 1000 años, si yo lo leo, imagínense ustedes, en la época de la Edad Media, y lo leo, ¿tendría sentido? Claro que tiene sentido.
tiene por sentido. eso ¿ah? Sí, ¿Perdón? tiene sentido. Exacto, tiene sentido. Entonces, fíjense eso. Entonces, si fuera así, ¿qué está pasando? ¿Qué les parece? Esto no nos da una sospecha de que no va por ahí. ¿Sí me explico? Si es que yo, independientemente del momento en donde lo leo, tiene sentido, tal vez es porque no va por ahí. ¿Sí me explico? Tal vez es porque no va por ahí. Ahora fíjense, creo que la cosa es nada más de darle un ajuste de tuerca, porque sí son eventos, de aquí la frase, digamos, la frase que hay que comprender mucho es principios de dolores. ¿Ya? Principios de dolores. Y voy a comenzar, como a veces suelen hacer, desde el final hacia atrás. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta es la frase que permite entender todo lo que acaba de decir. Y principios de dolores, ¿qué imaginamos? Si nosotros lo leemos así sin más, ¿ya? Somos un romano de esa época, o somos un griego de esa época, o somos un ecuatoriano de hoy en día, o somos un europeo de la Edad Media, y yo leo principios de dolores, y si es que lo cotejo con otras, con Mateo, etcétera, voy a entender que son principios de dolores de parto, ¿no es cierto? O sea, las contracciones, pues, ¿ya? Son el puje, digamos, ¿no? Ese puje que simula el parto, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo eso, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, parecería que ya tengo más luz. Entonces diría, bueno, entonces lo que me está diciendo es que estos eventos son apenas algo, el inicio de un evento todavía más fuerte. Porque si estos son inicios de dolores, como pone acá, no, principios de dolores, falta que vengan los dolores como tal. Si me explico, alguna cosa así parece que dice, ¿no es cierto? Y con eso, lo que normalmente se suele hacer, por eso les digo, prestemos mucha atención, ojo, lo que normalmente se suele decir es, cuando pasen estas cosas, que hambres, que guerras, que tal, 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 o sea, es como que si pareciera que estuviera diciendo, eso todavía no es nada. Todavía falta que venga algo peor o alguna cosa más grave, ¿ya? Y ya les digo, si esa lectura la tenemos y la leemos cuando fue escrito el libro, hace 1000 años, hace 1500, hace 800 años, y la leemos hoy, y sigue teniendo el mismo carácter de latente, es que tal vez no va por ahí. Y ya les digo, si es que el Señor no viene antes y pasan 200 años y se vuelve a leer esto, seguirá teniendo ese carácter como de latente, de urgente, de que algo ya mismo pasa, como de que puede ser hoy o mañana, ¿ya? Por eso, fíjense ustedes que muchas personas llegan a desacreditar esta parte, porque algunos llegan a decir que estas palabras no salieron de la boca del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si ponemos desde una vista histórica, esto les estaría diciendo el Señor Jesús a sus discípulos ese día, unos días antes de que muera. Y resulta que desde que Él dijo esto, todavía no se ha cumplido. Y algunos por eso, porque esto lo que algunos interpretan, y se suele decir, estas son como lo que interpretan y lo que entienden, es que estas palabras son una profecía sobre el final del siglo y el final del mundo, ¿ya? Y como le dicen así, dicen, bueno, esto evidentemente el mundo no se ha acabado. Entonces, de ahí es que algunos, como hay este carácter siempre latente y que, ya les digo, si yo lo leo ahorita, si lo leo mañana, si lo leo hace 10 años, hace 20, hace 50, hace 100, hace 1000 años, tiene la misma latencia, cualquiera diría, oiga, pero cuando se cumple. ¿Me explico? Entonces, lo que parece, y les quiero hacer, digamos, compartir esta forma de entender esta cuestión, es que tal vez no va por ahí. ¿De acuerdo? Y lo siguiente es entender bien cuál es el tema de los dolores de parto. Y resulta que dolores de parto no está puesto ahí de gana. Ustedes pueden ver en su Biblia y busquen dolores de parto en el Antiguo Testamento, pueden buscarlo así, pueden buscarlo en una concordancia, en el internet, en la aplicación que tengamos en un programa o en la Biblia, como ustedes prefieran, pueden buscar y van a ver que les sale unas palabras, digamos, unos textos, unos pasajes, especialmente en Isaías, otros en Miqueas, ¿ya? En donde esta frase de principio de dolores o dolores de parto son un término teológico específico. No está hablando de cualquier cosa.
¿ya? Está hablando, es un término específico. Es como que si dijéramos, en cuanto a términos teológicos, Mashiach o la Jerusalén celestial. Son términos teológicos. No está hablando de una cuestión como, o sea, no es una metáfora, una comparación entre un evento natural y un evento, o sea, no está diciendo, bueno, esto es apenas del inicio, después se pone peor. No, ya les digo, ahí es donde cualquier persona que no está al tanto se pierde. Y fíjense que es muy fácil a partir de eso decir, pero mira aquí clarito está, que hay guerras, hay rumores de guerra, y ahorita escuchamos esto, ya mismo viene el fin. ¿Me explico? Y yo no le veo al Señor Jesús dando un mensaje amarillista, dando un mensaje ya mismo se acaba todo, que es lo que despierta esto, ¿ya? Si se lee así, ¿no es cierto? Entonces, no va por ahí. Entonces, lo primero que quiero ser bastante enfático es, no va por ahí, no va por poner una alarma, un sentimiento, digamos, como de morbo, si se quiere, de angustia, de ya mismo, y cuando escuchen, así como que, entonces, digamos, ¿no? Porque lo que te suele decir es, entonces, hay que estar pendientes de cuando haya guerras y rumores de guerra. No, no va por ahí, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿por dónde debe ir? Fíjense ustedes que por eso les decía, hay que hacer un trabajo un poco más calmado, digamos, y más robusto. Y el asunto es comprender qué son estos de los dolores de parto, ¿ya? Y y los dolores de parto resulta que son, como les decía, un término teológico propio de la Biblia. Si ustedes quieren, del libro de Isaías, del libro de Miqueas, por ahí algún otro más en Amós, si no me equivoco, pero principalmente en Isaías. ¿A qué se refiere la frase, el concepto teológico, dolores de parto? Así, dolores de parto. Las veces que ustedes encuentren dolores, la frase dolores de parto en el Antiguo Testamento, la gran mayoría van a estar relacionados con el nacimiento del pueblo, ¿ya? Con el nacimiento del pueblo de Israel, ¿se entiende? Y por Israel, démonos ya de la cabeza las 12 tribus y no sé qué. O sea, la idea de pueblo de Dios, que sí, o sea, el pueblo en grande, ¿ya? Para no pensar en el tema de Moisés, que el Estado, no, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia, pues, ¿ya? El pueblo de Dios, la iglesia, Israel, eso es lo que está detrás en buena parte de los pasajes donde en el Antiguo Testamento aparece la frase dolores de parto, ¿ya? Sin embargo, los mismos pasajes, muchos tienden a interpretarlo de otra manera y tiene mucho sentido, que es una forma de cómo también los profetas de Dios enseñaron o anticiparon cómo sería la venida del Mesías al mundo, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, tengámoslo esto en mente. Entonces, dolores de parto es un término teológico exclusivo de la literatura del Antiguo Testamento, que aquí el Señor Jesús está usando para explicar cómo mismo es que va a pasar, ¿ya? Por así decirlo. Por si de pronto en Isaías está un poco confuso o alguna cosa así, pues aquí el Señor Jesús lo está explicando un poco más. ¿De acuerdo? Ahora bien, si damos un pasito para atrás en la lectura de Marcos, resulta que antes de esto de que guerras y todo lo demás, resulta que antes ha dicho, fíjense una cosa, ha dicho una cosa. En el 5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, miren que nadie les engañe. Y fíjense ustedes que si es que quisiéramos resumir todo lo que sigue, no es lo importante, y eso es lo que les quería decir, no es lo importante el que las guerras, que no sé qué, que ya que la abominación desoladora, no, el mensaje acá es no se dejen engañar. Y aquí viene el asunto de todo. ¿Por qué? ¿En qué no tenemos que dejarnos de engañar? ¿Ya? ¿En qué? ¿Sobre qué es que no tenemos que dejarnos de engañar? ¿Sí? Porque si yo le digo, hermanos, no se dejen engañar, pues es muy abierto. El Señor Jesús no lo deja así. En el siguiente versículo, en el 6 dice, porque vendrán muchos, dice, de pronto ustedes tienen alguna otra versión de la Biblia, van a ver que dice diferente que la Reina Valera. Si ustedes ven este versículo 6, en la Reina Valera voy a leerlo y ya lo corregimos, dice, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Ya? Ahora, este versículo no dice así, ¿ya? O al menos hay una partecita que no aparece. Simplemente dice así,
vendrán porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Hasta ahí. Esto de el Cristo, al menos en Marcos, no aparece. ¿Sí? Y si de pronto ustedes tienen por ahí alguna Biblia, lo pueden corroborar. Alguna otra versión que no sea la Reina Valera. ¿Ya? Simplemente, yo soy, diría así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Y si ustedes se dan cuenta, sí, Puedo leer esta versión. ¿cómo dice? Dice, muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo, yo soy ese, y extraviarán a muchos. Exactamente, yo soy. Y a eso mismo iba. Fíjense ustedes, ahí hay una versión que ratifica esto que en la Reina Valera ponen, yo soy el Cristo, eso de el Cristo está añadido. ¿Ya? Y esto precisamente es lo que quería que notemos. Si le tachan el Cristo de esa frase, es una frase extraña. ¿Por qué? Porque dice, fíjense, muchos vendrán en mi nombre, como le produce esa Biblia, se entiende con mi autoridad, supuestamente, ¿no? O sea, supuestamente fundamentados en mí o bajo mi autoridad, bajo mi tutela, haciéndose bajar por discípulos, pues, ¿ya? Entonces dirá, muchos vendrán en mi nombre, o sea, entendiendo, vendrán muchos discípulos, ¿ya? Diciendo, yo soy él, o yo soy. Y si ustedes se dan cuenta, esto es extraño. Porque como alguien que ya se asume que es discípulo, después se puede atribuir que él mismo, el discípulo, es Jesús. ¿Me explico? Suena extraño. En Mateo, si lo explican, dicen, muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. O muchos vendrán y engañarán diciendo yo soy el Cristo. ¿Ya? Aquí Marcos tiene otra perspectiva de lo mismo, ¿ya? Le enfoca desde otro lado, y lo que dice es, muchos, entendiéndole así, para que veamos, y ahí les quiero que digamos que entendamos esto, como que si hubiéramos leído la Biblia, digamos, o sea, trayendo a la memoria, quiero decir, toda la Biblia que hayamos leído del Antiguo Testamento especialmente, qué es lo que había escrito hasta este momento, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué les suena si es que yo digo, muchos discípulos vendrán en mi nombre diciendo yo soy? Y dice, y engañarán a muchos. Ahora, especifico un poco más. ¿Qué parte de la palabra que puede que puede prestarse para engañar a muchos, comienza diciendo yo soy? ¿Qué parte? ¿Alguien se acuerda de pronto alguna parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, que comience con esto, yo soy? ¿Alguien se acuerda? En Eh, Éxodo, sí, en ¿En cuál? Éxodo. Yo soy el que soy. ajá, Ok, Sí, ya, cuando se presenta el Cuando Mesías. dice, yo muy bien, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. muy bien, muy bien. Y de pronto no se acuerdan de los 10 mandamientos, cómo comienzan. Pueden verlo en Éxodo 21 o 2, cómo comienza precisamente los mandamientos. Éxodo. Yo soy ¿Cómo tu dice? Dios. Ah, fíjense, el primer mandamiento de los 10 de la tabla dice, yo soy el Señor tu Dios. Ujú. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etc. Pero en la palabra, ¿cómo comienza? Es yo soy. Entonces, fíjense, Con Moisés también cuando le llamó, le dijo yo soy. también cuando le llamo, exactamente. ¿Ya? Entonces, fíjense el asunto. Entonces, fíjense lo que quiero decir. Marcos tiene una forma muy llamativa de que la Biblia, digamos que el texto nos venga a la memoria. Entonces, fíjense, ya les digo, por eso es que Marcos, especialmente estas cosas, no las describe así como que si fueran una agenda, como que si fuera un anuncio así sin más, digamos, del Señor Jesús diciéndole verán, como dándoles el mensaje que se entiende así. O sea, no es así. Marcos está hablando a una comunidad, está escribiéndoles a una iglesia que tenía un robusto, digamos, una robusta formación en la palabra.
Y si es que yo les dijera esto, por ejemplo, en hebreo, ¿no es cierto? De pronto resalta más, porque diría alguna cosa así, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Anojí. Así diría yo, en hebreo, diciendo Anojí. Y si yo digo Anojí, eso que es como se dice yo en hebreo, ¿no? Que se entiende, yo soy, ¿sí? Anojí. Entonces, si yo escucho eso y digo Anojí, eso diría Anojí, la única parte que empieza, o de entre tantas palabras, pero una muy importante que comienza con Anojí, son los mandamientos. Anojí Hashem Elohej, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, fíjense a dónde va el asunto. El Señor Jesús, lo que quiero decir en pocas palabras es, no está diciendo una vez más una agenda, una cosa, o dando un mensaje alarmista, así moviendo emociones, sino lo que está diciendo es, vean, de alguna manera ya se sabe lo que va a pasar. Y digamos así, cualquiera de nosotros que haya leído la Biblia, al menos así de corrido, sabe que el final de este mundo es destrucción. ¿Sí o no? Eso no es nuevo. Cualquier persona que haya leído la Biblia, cualquier persona que haya tenido al menos un año así en la Biblia, sí, a menos que se convierta hoy, pero cualquier persona que tenga 2, 3 años sabe que el juicio, que el mundo, el sistema está encaminado a un juicio, ¿ya? Y que eso se va a terminar y va a recibir su castigo, su reprensión, todo lo que ustedes quieran, y va a haber un contraste entre los que somos hijos de Dios y los que no lo son, ¿ya? Eso es el ABC, ¿no es cierto? ¿Ya? El asunto es que, fíjense ustedes, hay un detalle que hasta este momento no estaba en la ecuación. ¿Ya? Hay un detalle que hasta este momento no estaba en la ecuación, que tiene que ver con precisamente esto de los dolores de parto. Y como les decía, los dolores de parto, y ahí quisiera que no leamos este pasaje con perspectiva 2024, mayo de 2024, sino que lo leamos como que si estuviéramos, como que si estuviéramos en ese momento, si podemos cerrar todos los ojos, imaginémonos así, ¿ya? Imaginémonos que nosotros somos cualquiera de estos discípulos que le preguntó, y estamos viendo ahí el templo al frente, ¿ya? Y le estamos preguntando, Señor, tú que has dicho que esto se va a derribar, ¿cuándo va a pasar esto? Y si nos acordamos de lo que hablamos la anterior semana, vimos que más que la destrucción del templo física, de piedra sobre piedra, estaba hablando de la funcionalidad del templo, de cómo es que el mecanismo de perdón de pecados iba a cambiar. Entonces, de hecho, lo que están preguntando, digamos, es cómo va, cuándo y cómo es que va a pasar esto. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo es esto: miren que nadie les engañe. De aquí en adelante va a haber una divulgación, va a haber una gran ruptura, va a haber un gran cisma en cómo se entiende la palabra. Una muy gran, ¿ya? Va a haber una gran división, es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque va a haber una forma de entender la palabra conmigo, diría el Señor, y otra sin mí. ¿Ya? Cosa que hasta ese momento no había. Hasta antes del Señor Jesús, cualquier persona, digamos, podía entender la palabra y acercarse al Señor a través del templo, a través de alguna cosa así, digamos. Pero a partir de la venida del Señor Jesús, todo eso cambia. ¿Ya? No sé si nos damos cuenta de esto. Y lo que el Señor Jesús aquí le está diciendo es, dense cuenta de lo que se viene. Para ustedes, especialmente para los judíos de esa época, iban a enfrentarse contra corriente. Al momento que ellos están aquí, son 12, imagínense, son 12 firmes, digamos, o ya mismo 11, que le pueda hacer, ¿cierto? Pero son, al menos hasta ese momento, son 12 personas que van a tener que pararse firmes contra todo el montón de sistemas, contra todo el sistema, no les digo del mundo, del César, no, que tenían que pararse contra un sistema establecido, antiquísimo, de interpretación de la Biblia que no incluía al Señor Jesús en la ecuación. Si lo vemos. Por eso dice, muchos de aquí van a venir en mi nombre, queriendo enseñar la palabra. Y por eso van a engañar a muchos. ¿Sí me explico? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, ya les digo, si cerramos los ojos y nos imaginamos, estamos con el Señor Jesús ahí en el Monte de los Olivos, ¿ya? Sería tarde, sería mañana,
tiempo que ustedes quieran, pero estamos viendo ahí el tema. El Señor antes había dicho que eso va a cambiar, ¿ya? Y estamos ahí y le preguntamos, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar esto? Y el Señor lo que en términos sencillos nos diría, ¿se acuerdan ustedes de Isaías, de lo que hablaba de los dolores de parto? Sí, pues bueno, vamos a comenzar a vivir eso. Y los dolores de parto tienen que ver con las dos cosas, con la labor del Mesías y con la formación del cuerpo. Las dos cosas van de la mano. Y fíjense ustedes, al igual, y esto es algo interesante, al igual que lo que pasó en Pesaj, que antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto, hubo plagas, hubo un castigo contra Egipto, y en algunas de esas le tocó, le afectó a Israel, no en todas, en algunas, ¿cierto? Y a pesar de que ya salieron después de un momento más fuerte de presión, que es justo frente al Mar Rojo, y cuando se abre el Mar Rojo, ahí es cuando termina finalmente, imagínense ustedes, haciéndose toda una iconografía del parto, porque hay un dolor, hay una presión acá, ¿no? Y Dios abre camino, abre las aguas, incluso cuando un guagua nace, rompe las aguas precisamente, y después pasa. Entonces, es una simbología muy fuerte con el parto, con el nacimiento, ¿ya? Y lo mismo de alguna manera iba a comenzar acá, ¿ya? Una nueva cosa. Entonces, el asunto es que aquí, así como allá en Pesaj, en el primer Pesaj en Egipto, tuvo que morir una víctima y tuvo que instituirse una figura, ya o sea, tuvo que hacerse una institución de Pesaj, de que te sientes, comas los panes y todo lo demás para que te acuerdes y tengas la memoria ahí grabada, ¿no es cierto? De que después cruzaste el Mar Rojo y todo lo demás, y que eso se quede ahí porque de ahí viene. O sea, de ahí, eso es un mito. Eso no hay que olvidarse. El asunto es que ahora el Señor Jesús lo está diciendo, y aquí estamos a pocos días de que se dé otro así de importante. Solo que ya no se va a ver al pueblo reunido saliendo ahí de noche. Va a ser diferente. Va a haber otra víctima, todavía más poderosa, ¿ya? Que sumamente más poderosa que los corderitos que murieron allá en Egipto, ¿ya? Va a haber otra cosa. Y eso va a ser el comienzo de los dolores. Eso va a ser la génesis de, finalmente, el concepto de iglesia que Dios tenía. Que ya no era solo con los judíos, con el pueblo de Israel que sobrevivió hasta ese tiempo, ¿ya? Sino era con todo lo que había. Y fíjense, esa es la forma, creo que yo, más fácil de entender esto. Entonces, no es un tema de cuando escuchen guerras y alistarnos y ya lancen un misil en algún lado y ya ponernos, como se dice, ¿no? Con el Jesús en la boca, ¿no? Ya asustados y todo así. No, no, no. Lo que está diciendo es, vean, en el mundo va a haber caos. En el mundo, o sea, cualquier persona que ha leído la Biblia sabe cómo funciona esa cosa. ¿Ya? En el mundo no esperen otra cosa, sino guerras, hambres, cosas. ¿Ya? Raro, muy, muy, muy raro es el asunto en donde algo marche bien. ¿Ya? O sea, vamos, que ni los países que más se pueden jactar de bienestar están bien. ¿Ya? Nunca van a estar totalmente bien. Podrán tener un bienestar económico muy alto, pero en otras cosas están pataleando. ¿Ya? Y lo mismo. Y nosotros estamos pataleando como Ecuador, ¿no? O como Latinoamérica en cuestiones económicas, pero todos están pataleando. Ningún país está bien, fresco, tranquilo. No, siempre hubo cosas y siempre las habrá. Siempre. Ahora bien, el asunto es esto. Y creo, como les decía una vez más, el asunto es que el Señor Jesús le está poniendo el énfasis en un gran cisma, por así decirlo, de la palabra que iba a haber en el momento y que existe hasta ahora. Y es entender la palabra con fundamento en el Señor Jesús o no. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sí? Nati, Nico. Josuecito, es más o menos como decir que habrá como una división entre las personas que tengan el ruach del Señor, es decir, que la palabra de Dios sea interpretada con su ruach, con la mente del Señor, y la gente que no tenga el ruach del Señor, que interpreta la palabra del Señor con su mente. Muy bien. Estábamos conversando también que eso, y mi ñaña me decía, es lo que le dijo a Nicodemo, si eres parido de arriba, o sea, el principio de dolores consecuente a los dolores de parto es dar a luz.
Entonces, es lo que le estaba tratando de explicar a Nicodemo, es vas a ser parido de arriba, vas a dar a luz después de esto, de los principios de dolores que ya hemos estado teniendo. Eso es lo que podríamos decir. Exactamente, tal cual. Muchas gracias, Natita. Ese es el asunto. Y fíjense ustedes, que digamos así, ¿por qué decía principio de dolores y todo lo demás? Porque fíjense ustedes, si volvemos otra vez a las citas, al momento histórico cuando se estaba celebrando el primer Pesaj y todo lo demás, Pesaj fue, si ustedes quieren, principio de dolores. ¿Sí o no? Porque como tal, ahí salieron de Egipto, pero no fueron libres, digamos, totalmente. ¿Cuándo fueron realmente o se instituyó un poco más la idea de pueblo? ¿Cuándo? Cuando Dios les dio las tablas, el Anojí. ¿Se dan cuenta? El yo soy. Ya, lo vemos. Ahí es cuando se termina de decir, ahora ustedes son mi pueblo. Sí lo vemos. Y si vamos a la época del Señor Jesús, ¿pasó o no pasó lo mismo? Cuando el Señor Jesús muere en Pesaj, ¿no es cierto? Resucita después de un tiempo, parece que ya pasó todo, pero no, la tuvieron fea. Y se termina de consolidar la cosa, ¿no es cierto? En Pentecostés. ¿Sí o no? No sé si lo vemos. Pero ahí es cuando se da el boom, ¿no es cierto? De 3,000 convertidos. ¿Cuándo antes en la vida se hizo? ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes a dónde estaba dirigiendo la palabra. No estaba dirigiéndose a los caos sociales que han habido y habrán, ¿ya? Y que hoy estamos, parecería que nos bombardean más con esa información por precisamente la sociedad en la que estamos. Pero que antes no haya habido ese nivel de información no significa que no había. ¿Me explico? Incluso si vamos así, antes hubo años pasados, siglos pasados, hubo pestes, hubo hambrunas mucho más graves que las que hoy tenemos. De hecho, por ejemplo, la pandemia que pasamos del COVID fue nada comparada con otras pestes que hubo, la fiebre bubónica, ¿cómo es? La fiebre española, no sé cómo. Hubo muchas más bajas, ¿ya? En esas que hoy, que las que hubo hoy. Las hambrunas que pueden haber ahora, digamos, pueden ser muy comparables con otras, digamos, pueden ser más graves que unas y todo, pero lo que quiero decir, los fenómenos sociales no son el énfasis de estas palabras. No es eso, o sea, olvídense. Y si nos queremos poner de que, ya saltó otra guerra, y volver, es que aquí están principios del fin y Señor. No, 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 no. El asunto es otro. O sea, por último, vean, dejen que el mundo se mate. Dejen que y el mundo, sepan que el mundo se va a dar puñetes entre ellos, se van a estar matando, esa es su naturaleza. ¿Ustedes qué tienen que ver ahí? Lo que sí deben saber es que acá se está a punto de instituirse una nueva cosa. Que al momento que el Señor Jesús estaba diciendo, no había Pablo, no había todavía Pentecostés, no hubo ese boom. ¿Me explico? No lo hubo. Todavía estaban ahí como, ¿qué va a pasar? Este Jesús va a guiarnos hasta cuando viva, hasta cuando sea viejo, dirían ellos, no lo sé. ¿A dónde iría? Nosotros nos tocará después, dirían los apóstoles, ¿qué será? Pero nadie en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba enseñando esto, nadie se imaginaba lo que iba a hacer después. Nadie. ¿Me explico? Entonces, fíjense, por eso lo importante que digan, miren que nadie les engaña. E incluso ahora, miremos que nadie nos engaña. Y especialmente nos llega mucho a nosotros que tenemos mucha, incluso a veces apertura al lado judío. Y hoy, fíjense, hoy a los 2000 años casi de que se estaría diciendo estas cosas, pónganle 10, 20 años de diferencia, pero para redondear, lo que se dijo hace 2000 años, hoy, año 2024, vuelve a tener el mismo sentido. Porque hoy, por todo lo que ha pasado en el mundo, la globalización, la forma de comunicarse y todo lo demás, y tanto más que ha venido y que el Señor mismo ha despertado de nuevo este tema de, digamos, ha puesto nosotros, ¿no? El tema de interesarnos por la Torá, los mandamientos y el hebreo y cosas por el estilo, y como que retomar esa cultura antigua, ¿no es cierto? Estamos muy proclives a dejarnos de engañar. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, el asunto es ese, y esta palabra que si bien en su momento fue muy importante por lo que se venía, hoy no deja de tener, pero por esta razón, ¿no es cierto?,
sentido para nosotros, no por los eventos sociales naturales que ocurran, sino por la situación espiritual, si ustedes quieran, que se asemeja a lo que estarían viviendo ellos allá. Y si no, acordémonos de lo que nosotros a veces, años atrás, el Señor mismo nos permitió de alguna manera experimentar en alguna parte y en otro lado aprender a saber a diferenciar, ¿no? Y es el asunto que cuando uno está aprendiendo esto, uno dice, pero ¿quién va a saber más de mandamientos que el pueblo judío? Entonces uno se aproximaba mucho a comentarios, a libros, a literatura, a videos, a material en general de el anojí, del yo soy que engaña. Sí lo vemos. Entonces, fíjense ustedes, esta palabra, más allá de los del caos del mundo, digamos, lo que está diciendo es, no se dejen engañar. Desde que vino el Señor Jesús, que vino el Dios mismo acá, ya no hay cómo volver a echar mano, digamos así, o tener o no saber diferenciar entre el que reconoce al Señor Jesús como el fundamento de todo y el que no. Ese es el asunto. Podemos, Josuecito, también decir que si es verdad que cuando el Señor levantó a su pueblo Israel, no había tanta división religiosa. Posteriormente aparecen los fariseos, saduceos y todas las demás sectas, ¿no? Pero hasta allí llegaban. Pero una vez que el evangelio se predica en el mundo pagano, cuando Pablo y los demás salen a predicar, ya Pablo mismo tuvo que combatir a cuantos Exacto. que ya se llamaban líderes, ¿no? Y por eso una de las recomendaciones que hace el apóstol Pablo a las iglesias nacientes, especialmente de Asia, les dice, no hagan caso, no, porque unos predican en verdad de buena gana, tratando pues como no había palabra en ese entonces, no había la Biblia, para andar a llevar algunos, pero se basaban en el mensaje de Pablo, de Cefas, de Timoteo, de tantos discípulos que había. Pero ya allí mismo ya se multiplicó una cantidad de supuestos líderes, ¿no? Predicadores que comenzaban a perturbar a la iglesia naciente. Y una de las advertencias es precisamente de Pablo, que no hagan caso, que tengan cuidado, que si alguien les predica otro evangelio, puede ser un ángel que baje y les predica otro evangelio, no hagan caso. Y desde allí para acá tenemos, no sé si millones, pero debe haber millones de iglesias. Aquí en el Ecuador tenemos miles de iglesias y cada uno cree que está en la verdad y esa es su verdad. Y hay algunos que se molestan tanto cuando se le dice esto no es así, esto no es así. Bueno, yo creo así, punto. Entonces, hay muchas iglesias, como el evangelio hasta muchas veces se ha vuelto una especie de negocio de los líderes religiosos. Han hecho verdaderas empresas evangelistas para enriquecerse muchos líderes. Entonces, yo creo que el Señor estaba hablando respecto de toda esta cuestión. Mirad que no os engañen, a nosotros mismos nos está diciendo que miremos con atención la palabra para asegurarnos que estamos fieles a ella y no precisamente dejándose convencer de pronto de algún líder, algún carismático, alguna cosa, porque bien puede ser que entre la palabra venga cualquier palabra humana o criterio personal que puede distorsionarla y consecuentemente pueda también, pueda al pueblo confundir y descarriarlo del camino. Entonces, sí vale la pena también tomar en cuenta esa cosa. Exactamente, y justo en eso, por ejemplo, fue lo que estaba pasando en la época en la que estaba escribiéndose este libro. Para eso escribe Gálatas, que Gálatas, si ustedes quieren, junta y digamos cabe muy bien en este mensaje. Porque Gálatas, lo que le escribe Pablo a Gálatas es más o menos en este contexto, en donde había muchos que
no sabían distinguir mucho, y por saber mandamientos, por así decirlo, por saber algo de la ley, ya le dejaban entrar. Y resulta que el que llegaba no reconocía al Señor Jesús como su Señor y Salvador y quería comenzar a enseñar como aprendió. Y se comenzaba a hacer una amalgama ahí. Y Pablo dice, oigan, ¿qué están haciendo? A ver, que no aprendieron así. No se olviden, diferencien las cosas, aprendan bien como enseñaron, que es esto de todo lo que les habla en Gálatas. ¿Ya? Pero es en este contexto. Fíjense ustedes, entonces, eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, y si ustedes me permiten, si seguimos leyendo, fíjense ustedes, entonces, lo que les quería decir es, entonces, fíjense ustedes cómo se puede, en cuanto a la forma, ¿cierto?, aproximarse a este pasaje, ¿ya? Es muy ingenuo, por así decirlo, pensar que el Señor Jesús está hablando en un sentido como amarillista, así como decir, vean, les voy a decir lo que va a pasar. Aquí va a haber un caos, va a haber un montón de guerras, se va a poner horrible la cosa. Y eso no es nada. No está hablando en eso, no. Hablando de eso, lo que está diciendo es, ustedes ya saben cómo va a ser afuera. Ahora, diría en los versículos que siguen, les voy a decir lo que les va a tocar a ustedes. Porque esto, lo que está debajo, es la obra de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo ahora iba a crecer la iglesia? Antes, la iglesia, el pueblo de Dios, crecía por reproducción natural. Muy poco crecía por predicación, por evangelismo. Muy poco. Tenemos ejemplos, sí, como Ruth, como Rahab, pocos ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento. Y la mayor forma de cómo se reproducía el pueblo, de cómo crecía el pueblo, era reproduciéndose literalmente, ¿no? Casándose, teniendo hijos, familias, etc. Esa era la forma como en esa época crecía el pueblo. Muy poco evangelismo. Ahora el Señor Jesús les dice, no. ¿Quién les dijo que solo así se hace? Es una forma de crecer, sí, pero ¿cuándo alcanzo así a todo el mundo? Explico, sí, es complicado que haya un testimonio en todas las naciones. Y además, ¿quién nos dijo que esa es la única forma de hacer crecer? Que Dios tiene de hacer crecer. No, hay otro. Vaya y predique. Y aquí el Señor, en esa época, por esa razón, porque era, por así decirlo, era selva virgen, lo otro, es que el énfasis se puso en el evangelismo. ¿Sí me explico? Hoy ya no estamos en esa misma condición, como para poner todo el énfasis en el evangelismo. Que se debe evangelizar, sí, pero no volcar todo el esfuerzo como en esta época. ¿No les parece? Porque es que aquí Dios utilizó a 12 personas y con tanta formación y todo lo más, y fue el tema de que se divulgue esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que no había. Porque era el primer momento de comenzar a hacer la cosa más urgente. ¿Me explico? Entonces, ese era el asunto. Ahora, ya que habemos, como les decía, si aquí nomás en el Ecuador habrá miles de iglesias, ¿creen ustedes que el énfasis, y habiendo tantas iglesias aquí en el Ecuador nomás, solo por decir el Ecuador, ¿creen ustedes que el énfasis es salir a predicar? Parecería que mucho menos, no les digo que no, pero parecería que mucho menos. Parecería que el énfasis ya no es tanto de evangelización, sino más bien de otras cosas. ¿Sí o no? Que es lo que nos hemos dado cuenta nosotros. Porque, por ejemplo, a nosotros ya no hizo falta que nos evangelicen. A nosotros lo que hacía falta es que nos enseñen. Y ya no había maestros. ¿Sí o no? Y es más, si ustedes se dan cuenta, la gente todavía tiene este chip del Nuevo Testamento del siglo I y piensa que el éxito es ir puertas afuera. Pero es un objetivo, es una visión muy ingenua, digamos, ¿qué les digo? Muy novata de la cosa. ¿No les parece? ¿Ya? O sea, pensar que como aquí dice, vayan y prediquen, que les decía ahí a los del siglo I, cuando estaba todito el mundo por evangelizar. Tomar eso ahorita que ya está de alguna manera evangelizado, no digo que totalmente, pero no les creo, no parecen ustedes que hoy tenemos que pensar, ¿cierto? A dónde toca enfocarse. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la Biblia y cómo el mensaje del Señor se va articulando de una manera mucho más útil. ¿Ya? Y que no es cuestión de que es que aquí me dice, a ver, dese 2 minutitos para pensarlo bien, ¿cierto? Para considerar bien la cosa y se va a dar cuenta y nos damos cuenta
aprendemos que la cuestión es que sí, hay momentos en donde hay que evangelizar. Pero acuérdense que Pablo no solo se dedicaba a viajar y tal, no, enseñaba y es toda una institución diferente. Y además, ¿qué hace cuando ya evangelizó? Pues Pablo rendía cuentas y se puso al tanto de todas las iglesias y lo que después de evangelizar sigue formarles. ¿O no? O basta con esparcir la semilla y ya está, y ya, porque Dios hace sembrar así, pero Dios es grande. No. ¿Me explico? Entonces, ahora, eso les decía. Por eso es que esta cuestión, este pasaje de aquí, quiero decir, por eso esta cuestión, este problema, quiero decir, esta temática, en ese sentido de cuestión, esto de aquí, hay que leerlo mucho con la perspectiva que está pasando en esa época. Porque ya les digo, cristianos no había. Ahorita eran los seguidores de Jesús, le reconocían como maestro, la gente, ¿ya? Pero todavía no terminaban de reconocerle como el Mesías o como una figura de Mesías. Sus seguidores, los apóstoles, sí, digamos, de su gran mayoría, Judas, ¿no? ¿Ya? Pero era un grupo muy, muy corto. Y ellos tenían la gran labor, por eso necesitó una potencia enorme del Espíritu Santo en ese momento que les hizo hablar lenguas, idiomas, para que esto pero se expanda así, de una, ¿ya? Y tal. Pero eso vamos. Y ahora, por eso fíjense lo que les dice aquí a ellos. Dice, fíjense, pero miren por ustedes mismos, en el 9, ¿no? Porque les entregarán a los concilios y en las sinagogas, ¿no? Y les pegarán, les azotarán. Delante de gobernadores y de reyes les llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, fíjense, aquí esto se puede leer de muchas formas. Aquí incluso le ponen como subtítulo, se predice persecuciones, le ponen en mi Biblia. Y puedo leerle como una persecución, sí o no, digamos, sí, pero ¿de dónde? Es decir, ¿la persecución de dónde? Y esa es la cuestión, porque cuando uno habla, y esta es una palabra que pica mucho, ¿no? Persecución, ¿ya? La pregunta es ¿de dónde? Si leemos la primera parte, la persecución en su primer momento venía del círculo judío interno, porque el primer lugar a donde les llevaban y donde les llevaron a los apóstoles, y Hechos cuenta eso, no es pues ante el César. Les llevaron a la sinagoga a interrogarles, a latigarles, a que se callen. Me explico. Los mismos judíos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí lo vemos. Esos fueron los que les pegaron a Juan, a Pablo, a Pedro, perdón, y que ellos salieron felices de que les hayan pegado. ¿Ya? Porque dijeron, Señor, se está cumpliendo, nosotros ya nos dijiste que nos iban a pegar y sabemos que estamos empezando al correcto. Ya, o sea, dolidos y todo, pero salían felices de haber sido tenidos dignos. Es algo lindo. Pero fíjense ustedes en ese momento. ¿Ya? Y después, cuando dicen, ¿no? Y que le llevarán adelante de gobernadores y reyes, Pablo mismo es un testimonio de ello. Él mismo, cuando él apeló a César, ¿ya? ¿No es cierto? Dios le estaría guiando, ¿no es cierto? Cuando él apeló a César, fue a dar finalmente, ¿ya? Él mismo, Hechos mismo cuenta cómo él expuso su causa delante de, ¿cómo es este? Bueno, de una de las autoridades de ahí, ¿no? El que le termina diciendo, por poco me convences, ¿ya? Y terminó diciendo ahí. Fíjense, El rey esto, Agripa. Agripa, muchas gracias, exactamente. Rey Agripa, tal, un rey de la época, de la región, casi me convences, le dice. Fíjense, para testimonio a ellos. Esto les iba a tocar a estas personas, de primera mano. Ahora, si lo extrapolamos acá, digamos, tiene este carácter de que siempre que se cumplen las circunstancias, ¿no es cierto? La forma de actuar de Dios es la misma. Ese es el asunto, pero siempre que se cumplan las circunstancias. Ahora, fíjense ustedes, muchos de nosotros hemos experimentado de alguna manera esto. Y si no acordemos, y tenemos, digamos, algo de lo que, como los apóstoles en esa época, sentirnos dignos de que el Señor nos permitió pasar por un episodio traumático, feo, ¿ya? Que a la carne no le gusta, pero que nos confirmó en el camino. Y que Dios nos dio las palabras. Y lo que les decía, muchos de nosotros nos tocó de pronto en algún momento enfrentar en una iglesia cristiana, ya no ante los judíos, pero ante algunas personas que proclamaban al Señor y decirles, oigan, se están olvidando de la ley. Parece, ¿cierto?
el Señor nos ha enseñado que es más, es más correcto, digamos, que lo incorrecto es desechar la ley a aplicarla, ¿no es cierto? Parece lo obvio, ¿no es cierto? Y pues se levantaron un montón de cosas, nos habían acusado, como diciendo aquí, si fuera el redactor de Hechos, refiriéndonos a muchos de los hermanos, a unos les votaron, a unos les excluyeron al punto que les despecharon, a otros ya ni siquiera les dirigían la palabra, etcétera. ¿Ya? Muchos de los que estamos aquí hoy, ¿ya? O nos tenían ahí de loquito, de loco, ¿no? Y está, ese hermano así cree, déjele, no hace nada, dígale que sí pasa. ¿Ya? Fíjense ustedes, ¿de dónde recibimos nosotros ya hoy? ¿Pero por qué? No porque es que ya viene el fin. No, no es porque viene el fin. O si se quiere, venía el fin, pero ¿de qué? No del mundo. Venía el fin de ese sistema de aproximación al Señor, a Dios, que estaba regida o encapsulada en el templo. Y como esa cuestión, esa forma de acercarse, perdón, de todo lo demás del culto y tal, a Dios, que estaba centrada en el templo, estaba centralizada en el templo, iba a tener una forma mayor de esto, ¿no es cierto? Iba a causar revuelo. ¿No es cierto? Iba a causar revuelo en el status quo de la época. Y cuando uno aprende estas cosas, causa un revuelo en el status quo, en el momento, digamos, de ahí. Si no acordemos lo que pasó cuando alguno de nosotros levantó la mano y dijo, oiga, yo creo que sí, la ley sí está vigente, que la ley no está volviendo. De vacaciones y seguramente estará libre mañana. Excelente. Te lo agradezco mucho, Sara. La voy a llamar. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, el revuelo que causa, el revuelo que causó cuando nosotros de pronto dijimos, oigan, yo creo, o sea, he aprendido que la ley está vigente. He aprendido que la iglesia no es diferente al pueblo de Israel, que es el mismo objetivo que he tenido siempre. El revuelo que se causa. Y es el tema de no, cállese, venga, hablemos en privado, o le denuncian desde al frente, lo que sea. Fíjense, ¿ya? Eso nos ha tocado a muchos. ¿Ya? Y fíjense, ¿pero por qué? Porque se cumplen las condiciones. ¿Esto qué significa? Estamos ya cerca del fin. No, estas son las consecuencias del cambio de sistema. Digamos, del mecanismo de cómo Dios obró ahora su salvación. ¿Ya? Eso es lo que nos enfrentamos y nos enfrentaremos, pero por eso, no porque ya mismo viene el fin, no porque ya mismo se acaba el mundo, no. Esto es lo que va a enfrentar cualquier persona cuando comprenda, o como cuando nosotros diríamos antes, cuando acepte que el Señor Jesús es Dios, cuando acepte, cuando proclame, cuando proclame con su boca que el Señor le llame como hijo, es lo que se va a enfrentar cualquier persona. Y por eso tiene esta característica de ser tan vigente. ¿Sí me explico? Por eso es que tiene esta característica de ser tan vigente, tan presente. No porque ya mismo viene el fin y cualquier rato se acaba esto. No. No, o sea, no va por ahí. El asunto es ver, como decía Natita, este cisma, esta división que va a haber en la forma de entender la Biblia. Y que nosotros ya ahora, y pasen los años, si el Señor no viene en nuestros días, que no pase eso, ¿no es cierto? Pero si es que todavía faltaran unos siglos, por así decirlo, ¿ya? Cualquier persona que vuelva a leer esta Biblia, este texto, va a decir, oigan, pero es que en cualquier lado, en cualquier momento nos vamos a enfrentar en esta situación. Que alguien no esté interpretando o entendiendo la Biblia o practicándola con que el Señor Jesús es la base. Vamos a enfrentarnos a esto. Y por eso tiene vigencia. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Fíjense, por eso dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Ya? Todos los gentiles. Pero cuando les trajeren para entregarles, y esto ya es el mensaje particular, ¿no es cierto? No se preocupen por lo que han de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablen, porque no sois ustedes los que hablan, sino la mente de Cristo. Fíjense ustedes. Y si el hermano entregará, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que aguante hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo? Fíjense ustedes que esto es algo que, sin necesidad de ser apocalíptico, de pronto nos pasó. ¿Ya? Quien quita, muchos de nosotros nos ha pasado, o nos pueda pasar.
Y el asunto es que casualmente, sin ir muy lejos, los primeros que ponen restricciones son los mismos de la familia. ¿Ya? Y si no, fíjense ustedes, tal vez muchos, incluso, tal vez haciendo una buena, imagínense el caso, ¿no? Yo creo que alguna vez pasó, ¿cierto? Que el hijo o alguien comienza a estudiar alguna cosa y comienza a tener esto, ¿no es cierto? Que le lleven a hablar con el líder de la congregación y decirle, vea, pues, corríjale, enséñale y hace caso, alguna cosa así. Explico, cosas. Sin necesidad del tema de esto de poner a muerte como que ya es canibalismo, alguna cosa así. No, el asunto es que no van a estar de acuerdo. El asunto es que va a haber discordia desde las mismas familias y que va a haber ese cisma, va a haber esa separación, esa distinción, si ustedes quieren. Gracias. Esa distinción va a haber en las mismas familias y que no nos cause asombro. Y fíjense que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que ese momento no pasaba. ¿Sí me explico? Esto es algo que de pronto para nosotros es algo hasta de alguna manera común, que dentro de una familia haya un cristiano y los demás no. O que sean la mayoría cristianos y uno o dos no. Eso para nosotros es común, pero para esa época no. Para esa época esta era una nueva realidad, que dentro de una misma familia haya unos que confiesen al Señor Jesús y otros que no. ¿Me explico? Esa no era una realidad hasta entonces. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta cuando el Señor Jesús vino, las familias eran judías. Tenían una forma nacional de ver la vida. ¿Ya? El que estudiaba más sabía, pero no se salían del molde. ¿Me explico? No podía haber divisiones. Bueno, tal vez este se hizo fariseo, este se hizo saduceo, pero estaban ahí. Ya, este se escriba, este tal, pero hasta ahí. Pero no había un tema de una diferencia, digamos, de fondo, como tal. Tal vez con los decenios, pero bueno. Pero no había en general esto. No había este tema de que en una familia haya líos porque es que el uno es saduceo y el otro es fariseo. No había, parece no haberlo. Pero es diferente y es un evento al que se enfrentó la primera iglesia, que haya hogares mixtos. Y no porque estaba pecando, porque se estaba uniendo en yugo desigual, sino porque el evangelio llegó a familias ya conformadas. ¿Me explico? Que era un evento que no se había pensado antes. ¿Me explico? Entonces, o que de pronto no se lo vio. Y aquí les toca enfrentar situaciones nuevas a ellos. Les iba a tocar enfrentarse a situaciones nuevas. Pablo le tocó enfrentarse en eso ya en hogares, Corintios. De bueno, si tú te convertiste, le dice a la esposa, ¿no? Tú te convertiste, uno de los dos se convirtió y el otro consciente, ya pues, ya bendito es. Pero si no, ¿qué más queda? Fíjense, eso es una situación que antes no se concebía, porque no estaba en el imaginario. Habría de pronto, sí, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Matrimonios mixtos, un romano con una judía, un griego con una judía, cosas así, ya, pero era evidentemente el tema de idólatra dioses y el Dios de la Biblia. Pero no había esta situación de que de pronto puede ser un judío, por utilizar la palabra de manera muy anacrónica, un judío rabínico, ya parece decir, un judío fariseo, que no confiesa al Señor Jesús, como una que sí. Esto era una nueva realidad y que se iba a dar, más en esa época. Tal vez no en los nuevos, porque podían convertirse en familias como la de Cornelio, se convirtió toda la familia, ¿ya? Pero también hubo otras en donde se convirtió solo uno. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Me explico? Entonces el Señor Jesús no se queda corto, no es que dice, bueno, pues, tendrán que ver ahí cada cual como pueda, ¿no? Les dice, sepan ustedes que ese momento se van a convertir en una especie de enemigos. Y espiritualmente hablando, el que tiene la bendición es perseguido por el que no la tiene. Eso ha sido así desde Jacob. Eso es cacho viejo, como nosotros decimos. Y tendrán que saber lidiar en esos momentos. Y lo que le está diciendo es, olvídense de esas cosas, de que va a ser solo en el mundo las peleas. Ustedes lo van a tener más complicado porque van a tener en su familia. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Vea, aguante.
lo que ponen aquí, en el que persevere, entiéndase, el que aguante hasta el fin. ¿Que aguante en qué sentido? En proclamar y ser ahí digamos, empecinado en decir, no, mi Dios. No, en aguantar con todo el asunto, o sea, en ser sabio para saber aguantar. Y esto les digo, hay momentos y hay formas de aguantar la cosa. Uno a veces entiende que la perseverancia es ponerse firme, ponerse tieso, digamos, de pararse cual roca ante la cosa. Y sí, hay momentos y cosas en las que uno debe ser roca. Pero hay otras que, digamos, la forma de aguantar es diferente. Seguir siendo roca, pero que el agua. Exacto. Porque una cosa es ser roca, o sea, cuando me tengo que ser roca, No, cuando no, no no, me tengo vamos. que mover. Exacto. Pero tampoco voy a ser roca en todo. No es prudente. ¿Ya? Claro. Entonces, por ejemplo, si yo, y eso les digo, si yo en mi familia voy y digo, en cualquier familia, ¿no? Digo, yo creo en esto, yo creo en el Señor Jesús y todos los demás no, en eso tengo que ser roca, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, no voy a ser roca en el tema de estar todo el tiempo ahí, arrepiéntanse, por favor, que es la Biblia, que esto, que el otro, hasta ser impertinente, creyendo que soy roca, ¿no? O de pronto ver que algún familiar cometió un pecado, algo que ya sé que es pecado y todo lo demás, y estarle ahí interviniendo alguna cosa así, digamos, sin que me competa como tal. No, allá no se es roca, ahí se es impertinente. ¿Me explico? Entonces hay que saber ser, hay que saber aguantar. Y ya les digo, Hay una cosa, Josuecito, también en sí, esto, ¿no? Que, claro, las divisiones se han dado desde el comienzo de la iglesia mismo, en la iglesia primitiva, y más adelante, especialmente por allá en la Edad Media, cómo se dividieron y seguían dividiéndose, ¿no? Como prácticamente como células. Las iglesias, inclusive en Europa, se enfrentaron los llamados en ese entonces protestantes y todo. Y aquí lo que tú estás diciendo, aquí en el Ecuador se ha vivido mucho hace años, ahora casi no se ve mucho, pero antes era común que en un hogar alguien aceptaba a Cristo, como así los llamábamos, y le veían mal. Y algunos hacían lo que tú acabas de decir, de seguir echándoles en cara los pecados y todo, y creían que esa era la forma. Hasta que alguien dijo, vea, si alguien no quiere que le hables de Dios a él, háblale, a ver, a él que no le hables, si él no quiere que le hables de Dios, háblale a Dios de él. Así. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que yo no le voy a hablar si él quiere que no le hable, pero yo sí voy a orar por él. Eso ya no me puede impedir. Puede reclamarme, puede irse en contra de mí si yo le sigo hablando y etcétera, etcétera, pero nunca me va a poder reclamar que yo ore por esa persona. Entonces tenemos otra mecánica, otra estrategia para también hablar a la gente. Y de hecho antes era así. El cristianismo era bastante perseguido acá. Y ahí prácticamente se fogueaban los cristianos, ¿no? Se fogueaban y se podía ahí perseverar en medio de la persecución, de la violencia y de todo esto. Entonces, sí hay ahora familias que están, pero en último momento, en estos últimos años, lo que hemos visto es que el cristiano como que se allana a lo que el resto haga. Ya no le digo mayor cosa, ¿no? Hay gente que ya no marca la diferencia entre lo que es ser cristiano y entre lo que no es ser cristiano. Entonces, lo que el Señor nos manda es, sin llegar a ser impertinentes, pero sí ser sabios. Y lo que es más que hablar, hay que vivir la vida cristiana. Y la gente cree más, no lo que se habla, sino lo que se hace. De esta forma se puede presentar que Dios está con nosotros. así es, tal cual. Tal cual. Y justo de eso de eso estábamos hablando, ¿no? El tema de perseverar. Y el asunto es este. No hay una sola forma de perseverar. ¿Sí? Y ya no les digo, no hay una receta.
porque todo depende de las circunstancias. Y el Señor nos da su espíritu para saber hablar, más o menos como lo que dice aquí arriba, vean. Entonces les toca hablar frente al que sea, no se preocupe, no lo haga en sus fuerzas. ¿Ya? Dios no está abstraído de lo que usted le está pasando. Ya, usted aceptó y sabe lo que le viene en la familia, en cualquier lugar, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. ¿Ya? Y le toca enfrentar eso, no se preocupe. Usted aguante. Entonces, fíjense, el asunto es ser muy, ahora hay un término, ¿no? De ser muy resiliente. ¿Y qué es ser el resiliente? De lo que llamaríamos perseverancia. Perseverancia, uno le enseña, como que la palabra tiene un tono muy positivo, ¿no? Como de empuje, de lograr, de perseverar, de alcanzar, como de esforzarse. Pero si lo entiendo más bien como hoy, utilizando una palabra más moderna, que es la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Sino saber adaptarse a las situaciones. Y eso es ser perseverante. No es tratar de salir como puedo, así a lo loco, porque hay que perseverar. No, es saber adaptarse a las cosas, ser inteligente. Si tengo un obstáculo, un impedimento en la casa, en casa, lo que sea, pues me adapto a eso cristianamente de una forma inteligente para saber ser, digamos, roca en lo que hay que ser roca, por utilizar el término, ¿no? Y ser más flexible en alguna otra cosa, por así decirlo, ¿ya? Pero ese es el asunto. Si quisieran esto de aguante, que ese aguante también puede ser como, puede darse a entender como sentido de, pegue, no aguante, usted aguante, y no diga nada. No, el asunto es ser inteligente, de saber aguantar, saber soportar las cosas de manera prudente, de manera inteligente. Que no flaquee la fe, pero tampoco ser impertinente con el otro, para ganarse más problemas de los que ya se puede tener. Es que hay que ser prudente en esa cosa. Entonces ya les digo, no voy a ponerme de impertinente ni tal, sino simplemente ser prudente. Sepa que el que persevere, el que aguante con su fe hasta el fin, esa es. Y ya está. Entonces fíjense ustedes, recapitulando todo, ¿de qué hemos estado hablando? Entonces fíjense que el Señor Jesús hasta este momento les está abriendo los ojos a la nueva realidad que se les venía a los apóstoles. Y hasta ese momento no se sabía cómo iba a ser. Los apóstoles, si bien el Señor les había anticipado 3 veces que iba a morir, parece que no se lo tomaron muy en serio. ¿Ya? Parece que no lo veían venir. O si lo veían venir, tal vez sí, eventualmente, pero no que ya estaba unos 2, 3 días de morir. Y que con su muerte iba a cambiar todo. O por así decirlo, iba a cambiar mucho. ¿Ya? Como que no estaban muy en onda. ¿Ya? Y fíjense, hoy bendito Dios, con vista hacia el pasado, decimos, claro, cuánto que cambió. Y es más, cuánto que les tocó afrontar a esos hermanos cuando recién se estaba inaugurando la cosa. O sea, es que no había manual para eso. Así como lo podemos tener ahora. No había, pues, Pablo que ya diga, a ver, esto está pasando, a ver, saquemos Gálatas, saquemos Filipenses. No había. Bueno, nosotros tenemos una ventaja, ¿no es cierto? Que ya pasa algo, decimos, bueno, como lo que pasó en Efesios, ya. Pero en esa época no, a ellos les tocó abrir trocha, abrir camino. El Señor les dio esa tarea enorme de lanzarse a los gentiles, ¿ya? O sea, de lanzarse realmente donde nadie conocía la cosa, donde nadie conocía siquiera quién era Dios. Y por eso Dios necesitó una enorme demostración de su poder para que no tengan miedo. Para que 3,000 se conviertan de una en Pentecostés y con eso se comienza a difundir y todo el más. Después de organizar ese montón de gente, que ya no era un tema de organizar una congregación aquí, una sinagoga, era cuestión de organizar las iglesias que se iban abriendo. Las nuevas familias, cómo articulamos eso, cuestiones de ayuda, o sea, fíjense. Y después, como decía mi papá, después de eso, fíjense ustedes todo cómo se fue, de alguna manera, desplazando. ¿Ya? Y sin pasar mucho, el segundo o tercer siglo después de Cristo ya comenzaron las primeras divisiones. Y de las instituciones que en ese tiempo se fueron formando. Entraron muchos, ya, que metieron un montón de pensamiento griego, de pensamiento gnóstico, un montón de cosas y comenzó a dañarse.
Después se afianzó con el pensamiento romano, la famosa Iglesia Católica, después la misma Iglesia Católica se divide, hasta ahora tenemos ahí, hay otros que mucho tiempo antes se dividen por ahí mismo, y historias de historias, y vuelve siendo la cosa. Entonces, fíjense ustedes de cómo es de hermoso, y ya les digo, que podemos ver, yo creo, y les digo así con toda honestidad, bendito Dios que nos permite ver con esta diferencia de perspectiva la cosa, y no nos ponemos en un sentido amarillista, sino que nos ponemos en un sentido más práctico cristiano, de cómo es que se puede entender esto y a dónde apuntaba el Señor. Y como les digo una vez más, no apunta a una cuestión de agenda, de un itinerario, de caos o de cuestiones naturales, políticas, ya, naturales, sociales, etcétera. No, sino lo que apunta es a que se esté firme en la fe, que en la educación que se ha recibido con fundamento en el Señor Jesús, que eso era lo que estaba irrumpiendo en ese momento en este mundo, y que bendito Dios nos ha alcanzado hasta ahora, y que no se ha acortado hasta nuestros días y no se acortará hasta que el Señor venga, y que toque estar firmes, y que lo que les tocó hacer a esas personas, estos siervos que escogió en ese momento, fue durísimo, ¿ya? Y que mucho de lo que estamos hoy hablando es porque Dios les permitió dar incluso hasta su vida a esas personas. Si lo vemos. Y que Dios les anticipó, e incluso hasta nosotros nos sigue hablando a través de lo que a estas personas les tocó, porque podemos estar en situaciones semejantes. En un momento en donde hay un status quo establecido, y Dios a alguien le enseña, le revela su palabra de una forma diferente, y va a ser de alguna manera más o menos perseguido en diferentes ámbitos. Sí, eso básicamente. Entonces, fíjense que es diferente la cuestión. Y fluye. Y al menos a mí me da un sentimiento más de cercanía del Señor. O sea, de estar, o sea, que Él me está explicando, digamos, lo que estaba pasando en ese momento, que yo no me daba cuenta. Y es lo que los discípulos no se dieron cuenta. O sea, qué pena, ya le mataron al Señor. Sí, dijo. Ya se murió, ya. Ya, ¿qué será? Ya me explico. Ya, no. El Señor aquí está enseñando todo lo que se veía venir, y hoy lo podemos ver con un enorme regocijo. ¿Cómo es que pasó tanta cosa? Y realmente, ¿cuánto tuvieron que aguantar estas personas? Ya les digo, cuando se estaba escribiendo este libro, cuando estarían leyendo, el templo estaría por ser destruido, finalmente. O sea, ya el edificio estaría por ser demolido. Y a la vez estaría levantándose algunos Cristos, algunos Mashiach, proclamados por la cúpula judía de la época. Y ahora, nosotros no hemos vivido una época así, en la que nosotros proclamando al Señor Jesús, de pronto se levante uno, ya, que todo el mundo, todos los de los que serían nuestros familiares, incluso imagínense, o sea, nuestros familiares judíos de nacimiento, de pronto vienen y dicen a este que todos reconocemos, este es el Mesías, nosotros decimos, no, pues, es el Señor Jesús, y que se va a la guerra y de pronto y gana. Rico, les tocó cosas muy duras que nosotros no hemos visto. Y en ese momento durísimo se estaba fraguando, estaba creándose, ahí en Jerusalén estaban pasando horrible. Y Pablo mientras predicando por acá, Pedro también por acá, o sea, era un momento no fácil, no fácil, para nada fácil. El Señor Jesús ya les anticipó lo que les venía. Y miren ustedes cómo lo lograron, bendito Dios, cómo Dios proveyó todo para que lo logren, especialmente en ese momento, cuando ya estaban más o menos consolidados y viene la destrucción y viene el caos ahí en Jerusalén. Los de Corinto no lo sintieron. Los de Efesios, ¿no? No lo sintieron mucho, tal vez. Los de Antioquía, por ahí, los de Egipto, ¿no? No, los que sintieron esto muy fuerte fueron los que estaban en Jerusalén, que fue a quienes les pegó más el tema de ver el templo destruido, ver sacerdotes muertos, ver un montón de cosas. A esos les pegó. Y cómo ustedes, fíjense, los discípulos estarían ahí aguantándoles todos de, no se olviden, esto ya va a pasar. El Señor dijo que esto iba a pasar. No pongan su fe otra vez en el templo. No reparen en que están matando a todos. No reparen en las abominaciones que están haciendo en ese lugar. No reparen eso. Eso ya pasó hace tiempo. ¿Me explico? Es una cosa que ya les digo. Hoy, viéndolo así, sería una herramienta, pero potente para esos momentos. Nosotros no podemos sino solo apenas imaginar.
Pero fíjense, el Señor ya les anticipó y, si se quiere, de una manera teológica más fuerte, nos enseña un montón de cosas antes, pues, aún a pesar de esto, más allá de lo que pase en el. Fíjense, y que ese mensaje de saber distinguir de cuándo es la enseñanza del Señor Jesús y cuándo no, es lo que nos mantiene a nosotros y nos mantendrá hasta que Él venga. Y si nos toca de pronto cerrar nuestros ojos antes de que Él venga, pues será ahí. O sea, habremos estado bien. El Señor nos habrá guardado, nos habrá enseñado, nos habrá distinguido, pues. Es hermosísimo, ¿sí? Pues fíjense, y hasta ahí. Desde así, de pronto, si Dios no viene antes, la siguiente semana continuamos con lo que le titulan acá, ¿no? Un tema muy, muy igual, muy, muy amarillista, por así decirlo. O sea, mueve mucho la gran abundación, ¿ya? Pero bueno, ya lo vamos viendo. Entonces, fíjense, lo que les quería una vez más, si podemos revisar el resto del capítulo, posiblemente no lo avancemos todo, pero si podemos revisar lo que sigue, quisiera invitarles a que lo hagamos con esta perspectiva, no con una perspectiva de alarma, de morbo, si se quiere, ¿no? ¿Qué será la nación desoladora? Uy, ¿ya? Sino que veamos en el fondo qué estaba pasando con perspectiva de formación de esto llamado iglesia. Que eso es lo que está atrás. Lo que está diciendo, va a pasar un montón de cosas, no van a ser bonitas, pero esto va a ser necesario para que se forje la iglesia, para que sea una institución que aguante 2000, 3000, 4000 años. ¿Sí? Hasta que Él venga. Necesita ser forjada, digamos. Y esto va a ser necesario. Es necesario que venga todo esto. ¿Ya? Entonces, si podemos leer con esta perspectiva, rescatando muchas cosas de lo que hemos aprendido en hoy y hace una semana, creo que podemos estar en una posición mucho más madura de leer el resto del capítulo. Ya les digo, y nos dejamos de cuestiones de cosas. ¿Ya? Y es algo que Dios siempre ha hecho, ¿no? Hacer la distinción de su pueblo, separar el trigo de la cizaña, y es algo que se ha visto que Dios ha ido haciendo durante todo el tiempo. Exacto. Hasta el fin lo hará. Siempre distinguirá a su pueblo. Así es. Incluso fíjense ustedes lo mismo que dice el Señor Jesús al final en Mateo, ¿no? El día ya al final, incluso al final, Él pondrá al lado de los corderos de los chivitos. Parecidos son. Y los chivos son los que le dicen, Señor, en tu nombre hicimos ABC. El otro le dice, nunca te conocí, pan. No te conozco, amigo, ¿no? No sé quién eres. Y el otro sí. ¿Ya? Entonces, fíjense, y que va por la misma línea, ¿no? Por la misma línea, el tema de gente que viene en su nombre, que tiene un yo soy, de que tiene una formación en mandamientos, pero que a la larga no son. Ya no les habla del mundo, de los idólatras, de los persas, no. Habla de gente, y fíjense ustedes cómo el discurso incluso de la Biblia va girando de el mundo a los que deberían conocer, versus nosotros. ¿Ya? Es eso. Fíjense ustedes. Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí, algún comentario, y si no podemos ir terminando la grabación por hoy. ¿Sí? ¿No? Entonces, bendito Dios.